La mesa de análisis de los martes. Norman Navarro. Norman, ¿cómo estás? Buenos días. Buen día, aquí esperando la lluvia, ya. Ojalá. Ya es julio, ya toca, ¿no? Ya toca, sí. Y lluvia también. ¿Cómo estás? Profesor David Parra. David, ¿cómo estás? Buenos días. Escuchando las chicharras, buenos días, Juan. Sí, ¿verdad? ¿Ya se oye? Sí, ¿no? Sí. ¿A poco hay chicharras ya? Ya salieron. Ya hay chicharras. ¿De veras? Están anunciando ¿No son la fake? lluvia. Son memes. No son fake, son memes. Parecía una alarma a lo lejos, pero no, son chicharras ya. Vaya diarrea legislativa, ¿no? Perdón por el término. No son nuevas. Hecho imposible. Lo que ha pasado los últimos días en el periodo extraordinario de sesiones en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, ha sacado un montón de legislación secundaria. Hay que decir que es legislación que tenía que sacarse porque responde a las reformas constitucionales de hace unos meses. Pero se parecen mucho, ¿eh? Son un montón de leyes, pero todas tienen que ver con los documentos de identidad, con los datos personales, con la información biométrica. Se modificó la Ley General de Población para que la CURP se transforme en un documento nacional de identidad biométrico, incorporando huellas dactilares y fotografía en formato físico y digital, y que su uso será obligatorio para acceder a todos los trámites y servicios. Se crea una plataforma única de identidad con base de datos públicas y privadas, registros telefónicos, bancarios, vehiculares, forenses, carpetas de investigación, a cargo de la Secretaría de Gobernación y la Agencia de Transformación Digital. Se autoriza a la Secretaría de Seguridad y a la Comisión Nacional de Inteligencia a acceder sin orden judicial a bases de datos privadas y públicas, incluyendo datos biométricos, de telefonía, bancarios, en tiempo real, que forma parte de un paquete de seguridad junto a la reforma a la Guardia Nacional. Se introduce la CURP biométrica en la Ley General en materia de desaparición forzada y establece sanciones millonarias por negarse a proporcionar datos. Obliga a crear la plataforma única de identidad con la finalidad de facilitar la identificación de desapariciones. David. Buen pretexto, ¿no? Buen pretexto para venir a legislar otra vez al vapor y de espaldas a la sociedad. Tú lo decías ahorita, un chorro de iniciativas, un chorro de reformas, un chorro de leyes que están dándole una forma al Estado mexicano del gran hermano, del Big Brother, de aquel al que no te le vas a pelar de ninguna manera. Y bueno, cuando tú hablas del combate a la delincuencia, cuando hablas de la desaparición de personas, cuando lo justificas de esa manera, te contradice de una manera muy contrastante el hecho de que estas leyes no se hayan discutido siquiera, que se hayan presentado al vapor, que se hayan presentado a las 10 de la noche para ser legisladas a las 9 de la mañana del siguiente día, y eso pues obviamente que habla de que si no hay gato encerrado, por lo menos hay una ratota suelta detrás de todo eso. ¿Por qué decirlo así? Porque la legislación no es algo que no le afecte al Norman, que no te afecte a ti, que no nos afecte a todos. Ahorita, con estas leyes van a poder acceder a la información de cualquiera en tiempo real. Eso se compagina con esto a través de que la CURP va a ser ahora la forma de podernos identificar, pero además van a tener acceso a tu localización, a tu geolocalización en tiempo real. Eso en manos del gobierno, pues es dinamita pura. Sí. Porque si alguien han hackeado es al gobierno. Imagínate entonces el acceso por parte de la delincuencia a esas bases de datos. Sí, la geolocalización en tiempo real sin orden judicial. ¿Por qué esta constante en las iniciativas aprobadas, Norman, en donde no tiene que mediar orden judicial para acceder a toda esta información? Es muy simple. Y nada más quien ha sufrido las situaciones te las puede decir claramente. A una persona que secuestran, ya sea secuestro express o secuestro o privación ilegal de la libertad, a una persona que la asaltan y le quitan el celular, a una persona que desaparece, te vas a esperar 48, 72 horas para ver si primero te declaran desaparecido o ausente, y después otras, 48, 72 horas para que un juez dictamine y diga, sí, intervengan su geolocalización para ver si lo encontramos. O sea, ¿cuántos días después vamos a tener que buscar
o esperar para poder dar con una persona. ¿Tú recuerdas que alguna vez me asaltaron? Estuve unas horas incomunicado porque se llevaron mi celular y me andaban buscando. Entonces te digo, nadie sabe el tamaño de la bronca hasta que no está dentro. Yo te pregunto, ¿cuánta gente que son familiares y que han estado pegando de gritos durante años? Oye, nos desaparecieron a mi hijo, oye, nos desaparecieron a mi sobrino, oye, desaparecieron a mi esposo. ¿Dónde está? No sabemos, las autoridades están con las manos amarradas, y están con las manos amarradas porque se ha prohibido durante mucho tiempo, y le doy la razón a David en ese punto, en que toda esta información se pueda usar para mal, pero, ¿y si lo usamos para bien? Porque finalmente, fíjate, muchas de las propuestas se echaron abajo en el sexenio anterior, se alegó lo mismo, que nos iban a estar vigilando, que nos iban a estar checando, que se iban a estar metiendo con nuestra vida privada, pero en contraparte tenemos una delincuencia que va mucho más allá y mucho más lejos, y no tenemos otra forma de hacer las cosas más que permitirle a la policía y a las autoridades que se puedan meter para que puedan geolocalizar a estos narcotraficantes, a estos mafiosos, a esta gente que se está dedicado a delinquir. Entonces, todo ese vacío legal que hay alrededor, y yo me río porque tú vas a otro país y no puedes conseguir una línea celular tan fácil como ir al Oxxo y comprar un chip. ¿Estás de acuerdo? Ciertamente. No se puede. O sea, ahora que te están pidiendo que la persona que va a tener acceso a internet tenga su CURP visible y que diga, sí, yo entro con este nodo o la IP de internet y aquí está mi CURP, entonces va a comenzar a disminuir muchos casos de esas llamadas que recibimos todos los días, de esos contactos que recibimos todos los días por correo, de esas informaciones fantasma que se la pasan fraudeando gente, extorsionando gente, molestando personas, y decimos, gobierno, haz algo. Y el gobierno no puede hacer nada porque la legislación no se lo permite. La ley permite lo que está escrito. Lo que no está escrito no está permitido para un funcionario público. Entonces, desde ese punto, tenemos que, obviamente, muy vigilado, David, porque finalmente, fíjate, ahorita dices, oye, pues es que se está legislando, por lo menos es público. Yo recuerdo que cuando entró el programa Pegasus, no sé si te acuerdas, que estuvo interviniendo teléfonos celulares, ¿recuerdas, David? Sí. Que intervino teléfonos celulares, que estuvo grabando teléfonos celulares de políticos de todos los partidos. Está, ¿no? Estuvo muy vigente. Pues ahorita no se ha pagado la licencia, a menos de que García Luna, quien lo usó mucho, lo siga pagando de manera particular, pero te recuerdo que el gobierno de Israel tiene limitado venderle ese programa o ese sistema nada más a gobiernos, no puede ser para particulares. Entonces, Pegasus sí te interviene el teléfono. ¿Hubo legislación sobre Pegasus? ¿O nos avisaron que nos iban a meter esto a del Pegasus? espionaje no es un asunto nuevo. No es nuevo, no es nuevo. David Parra, se le ha llamado ley espía a las reformas en materia de seguridad que facultan a las autoridades sin orden judicial tener acceso a datos biométricos, a la geolocalización en tiempo real, etcétera, etcétera. Pero siempre han espiado, siempre nos han espiado, siempre ha ocurrido esto. La diferencia, bueno, como bien dices, y hasta la fecha nos siguen espiando antes de esta legislación y con más razón después de ella. La diferencia es la sofisticación que ahora hay de por medio y la libertad total que van a tener tanto las fuerzas castrenses como las de seguridad pública para poder rastrear a alguien en tiempo real. Aquí el asunto es, ¿para qué? Bien dice Norman, y coincido con él en la parte en la que sí tiene una parte virtuosa el hecho de que la autoridad pueda responder rápidamente en tiempo real, pero realmente es la intención del gobierno, porque lo que yo creo que aquí hay de por medio es una estrategia de control.
que viene en un momento en el que las cosas en el país están llegando a un punto de, digamos, de quiebre, porque la relación que estamos teniendo con Estados Unidos específicamente y los efectos de lo que está ocurriendo con ellos, le pega al corazón de las finanzas del país. Van sobre los migrantes, bajan las transferencias, ya vimos que, las remesas de los migrantes, va a haber menos lana por ese lado. Le pegan a los narcotraficantes, van sobre sus finanzas, pues obviamente que va a haber menos circulante también de parte de esos grupos. Ahora se van sobre los bancos y están cerrándole todo el pasadizo que tenían permitido hasta hace unos pocos meses, o con todo un gobierno anterior, los gobiernos anteriores con los que convivimos con Estados Unidos, incluso con el actual presidente, que en su momento nada de esto vio o quiso ver. Y entonces en la reconfiguración del Estado llegamos a un punto, como decía yo, de inflexión, de quiebre, en donde las herramientas del Estado para poder controlar ya no van a ser tanto el chantaje o la compra de votos. Si esto empieza a pegarle a la economía, que evidentemente pues sí le está pegando. Nosotros ya vivimos crisis económicas en el pasado, y las crisis económicas traen recortes, y esos recortes pues suelen pegarle a los más vulnerables y en los renglones de la administración donde más se necesita. Siento yo que el Estado autoritario se está consolidando, se está oficializando por parte de aquellos que fuimos en algún momento quienes reclamamos todo esto que está ocurriendo ahorita. Ustedes se acordarán, no sé si tengan memoria, pero yo encabecé las redes ciudadanas contra el desafuero de López Obrador en su momento. Colaboré con Alfonso Durazo en todo ese tiempo, cuando él fue candidato a senador. Y vivimos todo ese espionaje, así como a ti te han pasado cosas que tienen que ver a ustedes como periodistas, ¿también? A cualquier sujeto de interés que hoy se convierten en focos rojos, cuando la narrativa del gobierno va en contra de todo aquello que le suponga disidencia, pensar distinto. Lo vivimos, nos espiaron, nos persiguieron, nos amenazaron, nos pasó de todo en esa etapa, siendo en aquel entonces disidencia. El curso de la historia nos coloca de alguna manera en la misma posición, pero con aquellos que hicimos llegar al gobierno. Y todo esto, la militarización del país, el espionaje, esto de convertir al Estado en un sujeto controlador, íbamos en contra de todo eso. Todo lo que se dijo que no se iba a hacer, se está haciendo. Todo aquello por lo que luchamos en su momento para que López Obrador llegara a la presidencia, está ocurriendo. Se fueron al lado contrario de la historia, cambiaron el discurso de un día para otro y nos están entregando un país tan autoritario como el que conocimos en los 70s. Contra eso vamos. ¿Tiene sentido este control que describe el profesor David Parra, que quiere tener el gobierno a partir de estas decisiones legislativas, si la presidenta tiene 70% de aprobación? Es ahí la diferencia. Y ahí la financiera ayer 72, sí. 73%. Hasta 90 le pueden poner. ¿Sí? Hasta 90 le pueden poner. Hasta 80, tú sabes cómo funciona, pues a fin de cuentas. Pero No, sí tiene, porque tú lo ves en la calle. Y mira, David, en los 70s, acuérdate que había manifestaciones. Todavía, recientemente, yo recuerdo las manifestaciones de la guardería ABC. ¿Cuánto apoyo tuvieron? ¿Cuánta gente estaba indignada? ¿Cuánta gente se molestaba cuando sacabas el tema y pegaba de gritos en contra del gobierno? Y llegó un momento en que ya no era contra el PRI, era contra el PAN, y era contra el que se pusiera enfrente. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que el termómetro de la gente afuera se siente distinto. Ahorita la gente ya está más molesta, enojada, indignada, cansada, triste por tantas desapariciones, por tanta violencia, por tanta delincuencia. ¿Qué vamos a hacer en esos puntos? Antes, y te acuerdas muy bien, la policía era muy práctica.
Llegaba, te tumbaba la puerta, te llevaba en las greñas, no había orden de cateo, no había orden de aprehensión. Es más, no había geolocalización, te agarraban y... Había espionaje, ¿no? Y te llevaban. Había un espionaje, y había un espionaje que era ilegal, porque en esa época te desaparecían. No sé si en este momento tengamos un registro oficial y legal de desapariciones oficiales por parte del gobierno federal. Yo no he visto, pero sí hay una diferencia muy grande de Peña Nieto para atrás, que se fue limpiando o salvando, pero de todas maneras a Peña Nieto le tocaron broncas muy grandes. El asesinato de periodistas y activistas sociales no ha parado. No, pero hay una diferencia. ¿Quién te mata? A Buendía lo mató obviamente el sistema, y lo mató un funcionario del sistema, porque lo mandó matar Zorrilla, y es el mismo sistema que lo dejó salir antes de que cumpliera su pena total. Pero no se diferencia ahorita en algunas regiones del país entre autoridad y crimen organizado. O sea, si te mata el narco, resulta que el narco es el que controla la estructura de gobierno. ¿Y cómo vas a investigar? ¿Y cómo vas a investigar al alcalde? ¿Cómo vas a investigar al jefe de la policía si está en realidad metido con el narco? Este es el caso de Carlos Manso, por ejemplo, que está señalando al propio gobernador Bedoya de estar del lado de los narcos, y se lo dice abiertamente. Yo no sé si han visto los videos. El último fue una acusación directa en donde cuestiona el que el gobernador del estado esté levantando gente y que esté aliado con los narcos. Lo dice el Comando Norte de Estados Unidos, que originalmente dijo que era el 35% del territorio nacional el que estaba bajo el control de la delincuencia. Y bueno, con esos datos, y sin ir más allá, porque no ha habido el contraste por parte del gobierno para negar categóricamente ese control y decirlo con datos duros, cuando vemos estadísticas todos los días, no ha habido una posición que nos lleve a entender que, estando esta información del ciudadano común, de cualquiera, de tuyo, mío, el que sea, y sobre todo los sujetos de interés de los gobiernos, no tenemos garantía de que esa información no vaya a caer en manos de esos. Es decir, tú decías ahorita, vamos a evitar secuestros. Yo pensaba, a la torre se van a multiplicar los secuestros. ¿Por qué? Porque va a ser más fácil saber dónde encontrarte y seguirte toda la huella, porque vas a dejar a través de los datos biométricos en la CURP, todo tu historial de actividad, como para poder saber tus rutinas, a dónde vas, con quién vas, para saber con quién te reúnes, etcétera. Es decir, esto aplicado políticamente, política y electoralmente también, pues es una herramienta valiosísima cuando ya no vas a tener con qué seguir pagando los votos. Es muy simple, y acabas de decir, electoralmente, si las cosas no funcionan, el país se va a encargar de criticarlo, ir a las urnas, votamos en contra, quitamos al presidente o a la presidenta, quitamos a los diputados y nos volvemos a dar vueltas. Así como en Venezuela, así como en Cuba. Pero no estamos como ellos. No, lo que te quiero decir es que esos procesos llevan una agenda, llevan pasos programados. Y creo que estamos recorriendo buena parte de esos procesos. Lo hemos logrado. Ojalá que México no llegue a esos extremos. Nos ayuda de alguna manera la geolocalización que tenemos como país, ¿no? La ubicación que tenemos con Estados Unidos. Sí. No creas, pero hay veces que nos platican que cierto país está muy mal y está muy mal y está muy mal, pero el día, y eso ha pasado en otros países, pasó en Siria, pasó en otros países, en que la gente dice, hasta aquí, mira que van y sacan al presidente o sale huyendo al aeropuerto y va y se oculta en algún otro país, y aunque sea Anastasio Somoza, lo mataron. Es geopolítica, a fin de cuentas. No es la gente, son los intereses que hay de por medio, los amarres que hacen los dictadores y todos aquellos que pueden entregar de un país lo que les pidan. Sí. Y suele pasar. Yo espero, o creo yo, que vamos a llegar, así como por allá por 1980, si mal no recuerdo, a un final de sexenio donde nos digan,
nos hackearon, no nos volverán a hackear. Bueno, y ahí viene la reforma electoral en septiembre, ¿eh? También. Ya, ahí viene otro aspecto. Otro Se nos golpe. terminó el tiempo y íbamos a hablar de Quino, de la carretera de Quino, pero lo dejamos para otra ocasión porque ya son las 8:44. Lo de Quino es muy simple, que la amplíen y ya. ¿Sí? Igual que los Están colombios. tardando porque promesas. 5 han llovido. muertos el fin de semana, de viernes para domingo, 5 muertos Sí, en, sí, Alrededor claro. de 80. en 3 accidentes. Entre- Un promedio de 80 por año. Entre que se te atraviesan caballos, bueyes y burros. Y algunos bajo efecto del alcohol o las drogas. Que la amplíen y ya. Y de todas maneras, no va a dejar de haber accidentes. No, pero se van a reducir. ¿Quiénes prometieron? ¿Qué políticos han prometido la ampliación? Todos. Claudia Pavlovich, está Lorena Valles, el gobernador Durazo, el presidente municipal Antonio Actual, Antonio Aciazarán, Aciazarán. y ¿quién me falta? No recuerdo quién más, pero ya Son los que recientemente María Dolores del Río como candidata. a la alcaldía. Sí. Sí. Gracias, David Parra. Gracias, Gracias, Norman Juan. Navarro. Otro día para todos. Que les vaya muy bien.